Con la alegría que nos caracteriza siempre. Como venezolanos, acá estamos, Roger Villegas. Buenas tardes, Jocelyn, para ti y para toda la audiencia que sintoniza a esta hora el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Y de inmediato saludamos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. ¿Y has escuchado esa frase de lo afirmativo venezolano? Muchas veces la hemos utilizado para dar respuesta en algunos casos a ataques a nivel internacional o a escala internacional. La hemos utilizado también para levantar nuestra moral en distintos momentos históricos, porque viene justamente de allí, se viene forjando además un sentimiento, un espíritu, una forma de ser, una capacidad también de adaptarnos a las dificultades, de darle la vuelta a las cosas, de darle una respuesta, esa alegría obviamente que nos caracteriza a los venezolanos, esa manera de hacer chiste en todo momento, eso es parte de esa esencia y habla también de una capacidad a dar siempre una respuesta positiva ante las dificultades. Así es, si nos remontamos al hecho histórico, tenemos que hablar, por ejemplo, de nuestros libertadores, ¿no? Que no solo fueron el único que tiene ese título a nivel internacional como lo es Simón Bolívar, ¿no? Desde ahí venimos, de esa esencia de quienes salimos no solo como en otros casos que fueron a conquistar, aquí fuimos a liberar, ¿no? Como esa gesta emancipadora de nuestros próceres de la patria y que obviamente nos enorgullece y que de ahí venimos, ¿no? De esa resistencia, de esa capacidad también de poder resistir ante las dificultades, ante esos ataques que tú decías, y eso se ha transformado también en que a donde va el venezolano siempre hay alegría, hay solidaridad, también eso se ha manifestado en los últimos años. Y lo vemos diariamente, ¿no? Y son nuevas generaciones de venezolanos que se van estableciendo no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, y eso es una marca, ¿no? También esa marca país que nos identifica. Y que está, si lo buscamos en los textos a lo largo de la historia, está Mijares, por ejemplo, quien escribió, de hecho, ese texto del afirmativo venezolano y relatando cómo los venezolanos a lo largo de la historia, en distintos hechos, justamente hemos respondido con ese espíritu que se mantiene a pesar de los años y que nos sigue acompañando afortunadamente. Es de las cosas que más rescatamos de ese afirmativo venezolano, de lo que somos, forma parte de nuestra identidad y de ese sentido de pertenencia que es tan importante sobre todo en estos tiempos y que seguimos llevando con nosotros en cada rinconcito donde estemos y a donde lleguemos. Donde hay venezolano hay alegría, hay paz y emoción. ¿Te parece? Música, tricolor. ¿Qué nos dirá Carla al respecto? Porque de hecho tiene una chaqueta de Venezuela. Ah, bueno, vamos a verla. Si algo llama la atención a quienes visitan Venezuela es el colorido, la alegría y la solidaridad de sus habitantes. Hay algo que tiene nuestro país que hace difícil a los extranjeros no tomarle cariño o no sentirse identificados con nuestro gentilicio. En pocos países del mundo, el visitante es tratado con tanto afecto, un afecto que va más allá de la cortesía propia de países que tienen turismo como principal actividad económica. Es ese trato familiar, cercano, que enamora al turista. Es además la diversidad con la que se encuentran. Diversidad que tiene que ver con el gran abanico cultural que existe en Venezuela, en los tonos, colores y acentos de nuestra gente. Tiene que ver con la diversidad gastronómica que fue enriqueciéndose con los aportes de grupos migrantes con el transcurso de los años. Tiene que ver con la certeza de saber que descendemos de grandes hombres y mujeres que hicieron grande nuestra historia, sentando la base de nuestro presente y venturoso futuro. Venezuela te espera con los brazos abiertos, lista para mostrarte su magia y hacerte sentir parte de su familia. Visita Venezuela, enamórate de su gente, su cultura y su diversidad. ¿Estás para bailar tambor? No. Eso voy a todavía venir a la sombra nada más. Forma parte también del baile, la cultura, esas tradiciones, esa mezcla además que tenemos los venezolanos y que forma parte de esa identidad única que va fuera de nuestras fronteras y no se trata de un hecho de superioridad, es llevar lo que somos también a cada rinconcito del mundo cuando nos toca también asumir distintas responsabilidades o distintos rumbos en otros espacios y que quisimos rescatar porque en momentos históricos hemos visto con mucha fuerza justamente ese espíritu de sabiduría, de independencia y de rebeldía, digamos, argumentada. También el tema artístico, ¿no? Hemos visto muchos artistas como han, si se quiere, exportado toda esa calidad de los venezolanos. Ya decías el tema de la música, por lo menos el Sistema Nacional de Orquestas de Coros Juveniles Infantiles, que sin duda hace poco celebraba su aniversario. Son muchos los elementos que nosotros podemos destacar. Ahí veíamos algunas imágenes de nuestras zonas turísticas, nuestras bondades de la naturaleza, nuestra flora y fauna, es decir, son muchas cosas por la cual sentirnos orgullosos y eso es de lo que hablaremos el día de hoy con nuestros invitados. Adelante.
Afirmativo venezolano. Es nuestro capítulo de hoy y de inmediato presentamos a nuestros invitados. Allí lo veían en pantalla. Es un honor acá tener de nuevo a Iván Nicolai Monroy Bustos, mejor conocido como Chamánico. Vale. Multiartista. Así es, ¿no, hermano? Sí, señor. Muchas gracias. Bienvenido al día. Esta nueva invitación y a tratar este tema tan bello y tan importante para nosotros en general. No, un placer tenerte acá y recibir además eso que traes de afuera, que has tenido la oportunidad de enamorarte incluso con todo lo nuestro, y es muy bonito escucharte incluso que tienes que decir en este sentido, porque además lo llevas y lo plasmas y muchas de tus obras están por allí y la gente las reconoce y las tiene. También tenemos con nosotros a Henry Navas de la Casa Historiador. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí, contento por estar aquí en este programa, en esta trinchera de lucha que siempre hemos comprendido a través del tiempo, que son justamente el equipo maravilloso, no solo del programa, sino de este canal de televisión que representa para los venezolanos un verdadero baluarte. Gracias. Eso afirmativo venezolano ha estado presente a lo largo de nuestra historia. Es lo que venimos trayendo y que se va alimentando también de todas esas luchas, profe. Sí, bueno, digamos que forma parte de nuestros elementos axiológicos. Resultado de una construcción de 300 años de combinación de tres etnias, que se ensamblaron, digamos, hay que decirlo, de manera con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? 300 años en los cuales aborígenes, afrodescendientes traídos y secuestrados por millones a este continente, y por supuesto aquellos blancos nacidos aquí y otros que no nacieron, pero que su corazón quedó sembrado aquí, que resultó en eso que somos en la actualidad. Ese somos, que son una expresión cultural de una nueva experiencia civilizatoria. Digamos que tiene sus particularidades. Digamos, ya no estoy hablando ya de eso que nosotros consideramos nuestro americano, sino que en particular los venezolanos tenemos algunas particularidades. Bueno, cosas como, primero, nosotros estamos dotados de una alegría permanente. Siempre. Yo te puedo, incluso de manera anecdótica, eventos históricos que evidencian que tú dices, bueno, la alegría, la solidaridad, el amor y digamos, por supuesto, el amor hacia nuestros compañeros, nuestros prójimos, ¿no? Hitos históricos en relación a eso aquí. Pero por supuesto, otro elemento más es que somos insumisos. En un momento llegamos a pensar que esa rebeldía y esa insumisión procedía de la Guerra de Federación, pero es evidente que hay elementos que evidencian que no es así. Una de ellas es, por supuesto, nada como Pablo Morillo para hablar de eso cuando hablaba de los venezolanos, que decía que cuando ellos acordaban, me refiero al Imperio Español, con los neogranadinos, ahí llegaban los venezolanos a resolver los problemas a sablazos. Hay que leer a Pablo Morillo, al mariscal Pablo Morillo. Otro elemento que manifiesta, que evidencia ese carácter dicharachero, la alegría, incluso en los momentos más difíciles. Sepan ustedes que el 23 de junio de 1821, es decir, un día antes de la batalla de Carabobo, los espías, por supuesto, de los realistas, del ejército realista, pudieron presenciar cómo nuestro ejército patriótico tenía un día antes una verdadera rumba. Wow. Estaban bailando, sí, y festejando, hacían una fiesta. ¿Tú te imaginas el impacto que eso tuvo para el ejército realista? Claro. Saber que los venezolanos estaban haciendo una fiesta antes de la batalla, un día antes. Impensable. Impensable, y sí, efectivamente, y no estoy hablando nada más, digamos, que la soldadesca, sino los propios oficiales. Es decir, eso caracteriza, y quizás esos elementos axiológicos es lo que han impedido que aquellos que han tratado de sembrar desesperanza, amargura, odio y violencia hayan fracasado. Así es. En su mayoría. Chamánico, ¿a qué edad, en qué momento decidiste venir a tierras venezolanas y cómo puedes definir tú a los venezolanos que los conoces ya hace bastante tiempo, de tanto tiempo que tienes ya acá en Venezuela? ¿Qué es para ti un venezolano? ¿Cómo lo define Chamánico? No, ese es bastante complicado porque ya me encuentro en ese... Ya eres venezolano. Sí, ya me encuentro en esa identidad. Qué en bueno. especial. Bueno, en términos generales, lo afirmativo venezolano tiene muchos tópicos que se podemos tratar. Por decir algo, que es una persona que aunque no siempre tenga la certeza sobre algo, siempre te va a decir que sí, porque es una parte como de la amabilidad,
¿no? Y de la hospitalidad que tiene con los demás, ante cualquier cosa. Por ejemplo, cuando yo llegué acá para pedir una dirección, porque pues Ok. yo vengo de Bogotá, donde las direcciones son con números y uno llega por su cuenta, pero aquí si no sabes cómo es el nombre para pedir una dirección, poquito pues siempre complejo. te van a decir, sí, claro, es así, y termina uno re lejos, pero digamos que ese afán de ser una persona servicial, ¿no? de ser una persona fraterna, uno como recién llegado se siente bastante abrazado por ese calor humano, ¿no? Es muy, muy bonito. Entonces, ese sí, que para decirle a todos sí, que muchas veces puede ser algo, ser visto como negativo, Claro. pues tiene que ver con eso, ¿no? De que es el querer quedar bien, el poderte dar una respuesta. Eso es muy bonito, muy bello. ¿Te había pasado eso en otro lugar? O sea, ¿te habías sentido de repente, hasta el punto que dices, oh, yo me siento venezolano? O sea, ¿te habías sentido Sí. tan abrazado en otro espacio? Bueno, en términos generales, los pueblos latinoamericanos tienen bastantes cosas en común con respecto a eso. Pero definitivamente el venezolano tiene esas características particulares que tienen que ver con su profunda felicidad y su profunda alegría, ¿no? Creo que la alegría transversaliza todo lo que es el venezolano, amante de bailar, de cantar, de disfrutar la vida. Por ejemplo, en eso lo distancio un poco de mi tierra natal, Colombia, Ok. que también somos muy parecidos, somos hermanos, pues. Pero en ese sentido, el colombiano es como, está muy forzado a trabajar y a una vida dura, ¿no? Es la dinámica Sí, también cotidiana. Entonces, del cuando yo país. llegué aquí, empecé a encontrar como que la vida no era solo trabajar, que también tiene uno que tener ese espacio para disfrutar la vida. Y eso es algo, eso es un premio, eso es algo muy grande, porque es recuperar parte de nuestra existencia que tiene un sentido profundo y espiritual. ¿Encontraste alguna otra inspiración distinta en Colombia, acá en Venezuela, hablando del tema artístico como tal? Claro, claro. Bueno, mira, en eso tengo que reconocer, hemos estado hablando de los héroes, de lo que nos formó como venezolanos, ¿no? Las tres culturas Esa fundamentales mezcla. con las que se amalgamó el venezolano, y también, digamos, de nuestros héroes, de la independencia. Ahí nos sentimos ya independientes venezolanos. Pero hay un movimiento artístico que sí usó ese término, el movimiento artístico de los años 50 aquí en Venezuela, de pronto con ese manifiesto del doctor Arturo Uslar Pietri sobre lo afirmativo venezolano, que fue como todo un manifiesto de un momento donde digamos, un boom petrolero, en ese momento había mucho desarrollo aquí y también pues una invasión cultural, ¿no? Tanto de Europa como de Estados Unidos. Entonces, los venezolanos artistas en ese momento vieron eso como, bueno, nosotros tenemos que hacer un movimiento de fortalecer nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad. Entonces ahí hay grandes valores como José Vicente Torrealba, Armando Reverón, que aunque es de un tiempo antes, también podemos decir que es un pionero de ese movimiento, donde hay varios, Simón Díaz. Yo los tengo anotados porque no quisiera dejar a estos héroes Por estos fuera. héroes de lo que es esa identidad y ese logro, ¿no? Tenemos a Juan Vicente Torrealba, Aldemaro Romero, Simón Díaz, Arturo Uslar Pietri, Carlos Raúl Villanueva, Mateo Manaure, Luis Mariano Rivera, Gustavo Pereira, Juan Félix Sánchez, Armando Reverón, Miguel Otero Silva, Aquilas Nazoa, Víctor Guillermo Ramos. Y para de Unos más contar. conocidos que otros, Claro. ¿no? De pronto obviamente se me escapan, Seguro. pero que dieron como un festival de cultural que me recuerda mucho a esa iniciativa que hay ahorita con el festival de... Viva Venezuela, mi patria querida. Exacto, como que cierto tiempo nosotros tenemos que renovarnos en lo que es nuestra identidad. Entonces, estos artistas pues sí crearon todo un imaginario de lo que nosotros somos. También encontrando esas características del ser del campo, de esa tradición del campo y también con la modernidad, ese encuentro que hubo en esos momentos. Entonces, creo que ellos abrieron todo un proceso muy importante que en la época de la llegada ya de la revolución, pues se fortaleció mucho más. ¿Te La sentiste- revolución nos trajo más identidad. ¿Te sentiste en algún momento discriminado, aislado? No, de verdad que pueden haber ocasiones, digamos, muy singulares, ¿no? Pero en Particulares. términos generales siempre, nunca me he sentido extranjero. Qué bueno Increíble. escuchar eso. ¿Coincide con algunos de estos nombres el historiador o hay otros nombres incluso que resaltan a lo largo No, de claro, nuestra historia? Yo creo que básicamente
digamos que lo más significativo no solo está en esos nombres, en los nombres que aparecen, sino el pueblo en general. Vaya a los campos, vaya a los barrios. En el caso de, bueno, de Caracas, vaya a los cerros y usted va a conseguir ahí definitivamente el abrazo de un amigo, la invitación a tomarse un trago, Un café. a bailar, ¿no? Ese es verdad, eso que dice nuestro presidente Maduro. Cuando dice la rumba, es que es verdad, somos así. Nosotros no somos ni un pueblo triste, ni un pueblo sumiso, y eso es importante. Y por supuesto, y más allá de cualquier cosa, no es una enfermedad del extremo optimismo, pero siempre tenemos la esperanza. En los momentos más difíciles, los venezolanos hemos avanzado para sobreponernos a la desesperanza. Ahorita cuando la desesperanza es como una especie de arma, una arma que pretende justamente convertirnos en lo que no somos, que somos ese pueblo alegre y no el pueblo triste. Señor Henry, casualmente el chamánico decía algo importante, y es el tema de eso que han querido imponernos a través de los medios, de las redes y todo esto, y es precisamente ha sido esa resistencia cultural, esa identidad propia del venezolano que no ha permitido que eso invada nuestra mente y nuestro sentir, nuestra forma de ser. ¿A qué se debe a su juicio? Bueno, fíjate, hay una enorme resistencia nuestra por justamente sostener nuestra identidad cultural. Esos estereotipos que no son nada inocentes, que no surgieron simplemente como el desarrollo artístico, sino que tenían como propósito justamente de detonar nuestra identidad, porque un pueblo sin identidad es un pueblo muy fácil de someter. Eso lo sabían los españoles. Por eso cuando llegaron aquí destrozaron los códices y todos los elementos que tenían los aborígenes para borrar de su memoria todo lo que ellos eran, en fin. Le impusieron idioma, le impusieron religión, le impusieron nada más y nada menos que hasta una forma de trabajo que era la esclavitud que no conocían nuestros aborígenes. Y ahora, pues, mucho más. ¿Qué creen ustedes que es Hollywood? Pues? Claro. Es una máquina que pretende establecer estereotipos y valores que no corresponden a nosotros. Pero fíjate, ese combate ha estado a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX. Ese combate está presente en la actualidad. Siempre la arepa, el joropo y la salsa van a prevalecer frente a los demás estereotipos. Yo lo quiero decir, para nosotros son símbolos, que no nos engañemos. Nosotros hemos tenido un combate con nuestra gastronomía, con nuestra manera de actuar, con todo aquello, incluso con nuestra concepción de la belleza. Bueno, fíjense que incluso a través de las redes sociales, ¿no? Esto que hemos cuestionado incluso en distintas oportunidades, hemos visto cómo, por ejemplo, un venezolano hace contenido o de repente es encuestado y es parte de una dinámica y en los comentarios tú ves, ese tiene que ser venezolano. O sea, tenemos una facilidad también para identificarnos con nuestros compatriotas, con nacionales, por esa misma cuestión de la solidaridad, por ese mismo positivismo que tú mencionabas hace un rato de sí, vale. Si no se puede, le damos la vuelta. Si no se puede, bueno, lo resolvemos. Sí, dale, vamos a hacerlo. Bueno, pensamos siempre en buscarle la vuelta, la solución a las cosas y tratando de darle una cara, digamos, positiva ante cualquier circunstancia que ha estado descrita a lo largo de... Y más adelante me gustaría que relatara otros hechos históricos donde vemos ese sentimiento muy presente. Sí, una cosa que sí tenemos que tener claro. Es decir, hay un ataque contra esa identidad. Hay simbólico. Ojo, bueno, y lo simbólico cuenta, no todo es semiótica, también la semántica debe ser analizada. Sobre todo, que no es, o sea, no es un ataque de algunos. Pues si no tenemos a los USAID, ¿qué es los USAID? Sino un aparato completo que pretende con los mejores, hay que decirlo, psicólogos sociales, trabajadores sociales, han construido aparataje. Eso que llaman el soft power, y ahora lo que llaman aquello de la guerra cognitiva del Instituto Tavistock de Londres, o sea que formatea prácticamente todo un conjunto de estereotipos e impulsa un conjunto de elementos simbólicos y también de valores, como justamente el individualismo. Nosotros no somos individualistas, claro. Por Dios, no lo somos. Usted va para el barrio y ve cómo la viejita está pendiente de su vecina que le dio fiebre o le hace un guarapito. Eso, y en el campo es lo mismo. Pero nos han querido sembrar el individualismo, el odio y la absoluta y total malsana competencia de aplastar al otro para poder surgir. Nosotros no somos eso. El compañero acaba de decir algo importante. Nosotros no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Nosotros somos productivistas. Este es un pueblo diferente a aquellos que
que el mundo occidental que vivió una revolución industrial. Usted toma un alemán que lo han despedido de una, digámoslo, de una industria y ese hombre está casi que se suicida. El venezolano lo despiden de un trabajo porque el patrón simplemente quiere hacer una reducción y el hombre simplemente dice, arréglame mis reales. Arréglame mis reales. Voy a hacer otra cosa. Y agarra y hace un sancocho y invita a sus vecinos a celebrar con sus prestaciones sociales. Eso es una verdad. Su libertad. Y su libertad es así. Es su libertad, eso es. No, y sobre todo una cosa importante, por ejemplo, una característica que diferencia de pronto al venezolano de otras culturas o ¿no? de otros pueblos, es precisamente eso que él está tocando y que me parece tan importante, es la calidad humana, la calidez humana, la capacidad de comunicación, ¿no? de interacción con el otro. Por decir algo, creo que en Francia, en países europeos, está prohibido que tú te quedes mirando a una persona más de 10 segundos. Aquí no, aquí te montas en una O no, camionetica una y te vaina dicen, así. "Mira". Aquí tú no conoces a alguien y lo saludas de beso, le dices mi amor, si da el chance se toman una fría. No, marico, me pasó. No o sea, estamos en el horario. que estaba recibiendo las delegaciones internacionales para la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro en el segundo mandato y yo recibía a unas autoridades que venían de Rusia, de la India, y yo les echaba la mano y el equipo de protocolo me veía como que, bueno, ¿y qué le pasó a este periodista? Te está dando Claro. la mano, pero Claro, es una ah, cuestión de Tiene cortesía, que ser ¿no? incómodo el abrazo. Uno de una se lanza. Claro. Eso puede ser incómodo en otras Y partes choca del mucho mundo. también cuando vamos a otros espacios. Eso Tenemos tiene que hacer una pausa chamánico, pero Chiquito. ya al regreso Muy chiquita. vamos a echar más cuentos y además también quisiera tu análisis cómo estamos dando esa batalla en lo cultural, en lo artístico para seguir manteniendo esa identidad venezolana. Ya venimos con más de Al Día. Venezuela, país lleno de gracia, único en su idiosincrasia, rico en minerales, en sus paisajes naturales, en su gastronomía y sobre todo en su gente. Hoy nos vinimos acá al centro de Caracas para preguntarle a los venezolanos qué es lo que más te identifica como venezolano desde tu corazón. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. De Venezuela me gusta todo. No hay nada que no me guste, de verdad. Todo, la cultura, las playas, el ambiente, el clima, la gente, la comida. La comida, el pabellón, la arepa, la yaca, los dulces en la Semana Santa. Creo que la comida es lo que siempre nos ha unido como familia. Ok, ¿algún paisaje, quizás algún sitio que quisieras visitar y no has visitado de aquí de Venezuela? Wow, Roraima. Siento que es algo que me falta por conocer en mi lista. Y pronto iremos a conocerlo. Siempre me ha gustado conocer prácticamente todos los pueblos de Venezuela, todos los estaditos por ahí. Pero lo más para reconocer mi pueblo, una arepa, tú sabes, frita, con quesito, con mantequillita, para disfrutar ahorita del pueblo, ¿sabes? Que eso es lo que más he conocido. Y siempre orgulloso de ser venezolano. Sí, me encanta ser venezolana. La música venezolana, la arepa. ¿Y qué te puedo decir? De Venezuela, todos los paisajes, todo, ¿qué te puedo decir? Aquí no hay nada que yo diga que soy venezolana rajada, como quien dice. Criolla, más criolla que la arepa. Más criolla que la arepa, exactamente. Yo sí me siento orgullosa, agradecida y bendecida de haber nacido acá, en mi nación, mi país, Venezuela. Tierra llena de gracia, en donde cada uno de sus sabores gastronómicos, su cultura, sus paisajes, sus minerales están aquí recorriendo mis venas y sobre todo mi corazón. ¿Y tú, qué es lo que más te identifica como venezolano? ¿Te sientes bendecido y agradecido de haber nacido acá, en tu país, Venezuela? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela y el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como la flor de Venezuela.
¿Qué ¿Qué? pasó? Se te vuelve guarapo. Se ya me se vuelve lindo rey. guarapo. No, uno escucha esa canción y obviamente le da mucho sentimiento, mucha nostalgia a lo afirmativo venezolano. Mira, hasta esa facilidad bueno, que nos comenta Yacibi, en la que hace su trabajo, que conecta con la gente en la calle, con los temas, esa sonrisa que le regala de repente al conectar con algo, ese orgullo que vimos en cada una de estas personas que participaron además en este trabajo, es muy bonito. Que te digan, a mí me gusta todo de Venezuela. Eso forma parte también de ese sentido de pertenencia, de esa identidad que, bueno, ya comentábamos en la parte anterior, ha sido víctima también de muchos trabajos para tratar de quitarnos, despegarnos de eso, robarnos eso, pero creo que eso afirmativo venezolano también se va adaptando a estas nuevas formas de guerra y a esta nueva época de alguna manera. Así es. ¿Qué les pareció? No, bueno, maravilloso, ¿no? O sea, bueno, han tratado en 25 años, como usted bien lo dice, de borrarnos la sonrisa y no han podido. Han tratado de sembrar violencia, desunión y no han podido. Yo te puedo decir, aparte de eso, uno de los elementos que te dice es la picardía venezolana, la inventiva venezolana, que a lo largo de la historia lo podemos presenciar. Lo vimos cuando el bloqueo, bueno, de 1900, cuando las potencias aquellas en el gobierno de Cipriano Castro bloquearon completamente las costas venezolanas para tratar de despojar nuestros recursos naturales. Lo vimos con la planta insolente recientemente en este trabajo. Exactamente, fíjate, algo interesantísimo. Tú te imaginas un pueblo como el nuestro, que todo el siglo XIX fue un siglo de guerra, y sin embargo cuando Cipriano justamente convoca a su pueblo, incluyendo a los presos políticos. Los presos políticos, el Mocho Hernández, por decir, uno de los presos políticos, le pidió a Cipriano que le diera la libertad para salir a defender a su patria. Pero hay un hecho anecdótico, muy anecdótico. Cuéntenos. Que es justamente, salieron hombres, mujeres y niños, así como todos los hombres, a defender la patria. No teníamos, por supuesto, el armamento como para pelear y para presentar combate contra las potencias. ¿Qué hicimos? Los pocos cañones que teníamos los desplegaron en la costa y un sinnúmero muy importante de cañones de madera que los pusimos y que hizo que de alguna manera aquellos que bloquearan se preguntaran de dónde habíamos sacado tanto armamento. Y de alguna manera eso ciertamente contuvo, para que veas la picardía del venezolano en su afán de resistencia, que de alguna manera jugó un papel importante. Eso hay que decirlo, porque para nosotros los venezolanos las cosas no están hechas. Nosotros podemos modificarlas y cambiarlas. Y eso es lo que hemos venido haciendo a través de la historia. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que en Venezuela desde hace 25 años se iba a fundar una nueva república como la Quinta República? ¿Quién iba a pensar que un pueblo como el nuestro, a propósito de hoy que se conmemoran 36 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, iba un pueblo a producir un quiebre histórico que permitiera justamente, nada más y nada menos, que cambiar y transformar el país de la manera como lo hemos hecho y que hubiésemos resistido como lo estamos haciendo hasta ahora? Y como estoy seguro que vamos a seguir resistiendo. Eso forma parte de nuestra característica. La resiliencia, la capacidad de resistir y continuar con alegría y con una sonrisa, construyendo la vida y construyendo la paz como lo hemos hecho. Tú tenías un elemento que abordar antes Es que de es muy lógico que una de las características del venezolano sea el orgullo nacional. Pues los fundadores de la patria pusieron la vara tan alta para la historia, ¿no? Y no solo de Venezuela, del continente, sino de la humanidad. Nuestro libertador, o sea, ya con eso tenemos una vaina muy grande por la cual sentirnos identificados y agradecidos de haber nacido o de estar en esta tierra. Sí. Es uno muy importante porque el orgullo nacional hace parte de todo. Tenemos el Salto Ángel, tenemos el Catatumbo, ¿no? Tenemos unas cosas únicas, tanto su naturaleza como su gastronomía, como su cultura, su don de gente, su forma de ser, su alegría. Es tan grande y tan importante que cómo no sentirnos orgullosos. O sea, entonces eso va retroalimentando periódicamente esa forma también de resistir. ¿Tenemos de dónde? Tenemos la historia y tenemos la historia que estamos construyendo además. Así es. Porque cuando revisen dentro de 10 años todo lo que ha pasado a lo largo de esto y cómo le dimos la vuelta a la situación, pese a algunas dificultades. Y es que fíjate que eso es algo que toca valorar, porque hay muchas cosas débiles que teníamos con los bloqueos, con los ataques, con todo lo que ha pasado, nos ha hecho que nos vayamos más fuertes. Bueno, Para eso ha servido, para fortalecernos.
Te preguntaba antes de irnos a la pausa en el bloque anterior, chamánico, que cómo damos esa batalla desde la parte artística, ¿no? Tú que eres multiartista, ¿cómo damos la batalla para mantener nuestra identidad y cómo lo ves desde ese punto de vista? Ya el profesor daba su explicación de la parte histórica, pero quisiera que tú como artista nos des en ese día a día, en esa construcción de tantas formas de vender nuestra, o de mostrar, mejor dicho, nuestra identidad. ¿Cómo hacerlo desde todas estas facetas, en tu caso que eres artista? Claro, hay algo clave que él estaba diciendo sobre la amplia gama de creatividad que tenemos. Entonces, también eso está también en nuestros orígenes, digamos, como patria, como nación, con el maestro Simón Rodríguez, ¿no? O inventamos o erramos. Y entonces aquí tenemos esa gran capacidad de inventar. Lo que no sabemos nos lo inventamos, miramos, analizamos. Y de ahí sale algo. Exacto. Entonces, también es una invitación que no solo es muy importante fortalecer cosas establecidas de nuestra cultura, de nuestra identidad, como el joropo, ¿no? La salsa, por ejemplo, a nivel musical. Pero también hacemos rock, también hacemos rap muy bien hecho. Hacemos otros géneros y otras formas de arte que, por ejemplo, arquitectura. Tenemos íconos arquitectónicos. Tenemos, en todas las áreas, siempre hay algo que se destaca. El venezolano siempre se puede destacar. Tenemos, yo creo que el sistema musical más importante del mundo, que es un ejemplo para el mundo, y lo hicimos con música de ellos, ¿no? Que no tuvieron que ellos venir, sino que nosotros mismos hasta vamos y les damos allá clases. Tal cual. Eso es clave porque, como te digo, nos pusieron la vara muy alta, entonces pues nos toca ser dignos hijos de nuestros fundadores, de nuestras creadoras, ¿no? Desde la señora que hace una muñeca, es una belleza, o el que hace el Simón Bolívar de madera. Bueno, la misma yaca es producto de esa creatividad y de darle la vuelta a todo eso, ¿no? Por cierto, una voz aborigen y es una construcción en la yaca, por eso había un personaje que no quiero nombrar, que la llamaba Multisápida, porque en la yaca está todo. Está nada más y nada menos la hoja que viene de África, está el maíz, que es de aquí, de América, de nosotros. Y por supuesto hay elementos que son hasta de lo que trajeron los europeos, como la alcaparra, la aceituna. Por eso es multisápida. Ahí está la representación de cómo se pueden unir tres etnias para construir lo que somos. Otra anécdota con Bolívar, nada más y nada menos que con Simón Bolívar. A propósito, después de la batalla de Pichincha, cuando llega con todo su generalato, y esa sociedad un poco gasmoña, digamos, de Ecuador, lo recibió y le hicieron una fiesta, ¿no? Por supuesto, Bolívar va con su generalato y uno de sus generales, Laureano Silva, como todos sabemos, era un hombre de nuestro color. No era blanco, ciertamente, era moreno. Bueno, él trató en esa fiesta de sacar a una de las mujeres ecuatorianas a bailar y por supuesto ya se negaron. Claro. Por un problema de prejuicio. ¿Qué hizo Bolívar? Se levantó y sacó a bailar a Laureano Silva. A partir de ahí se acabó el prejuicio porque todas empezaron a bailar con él. Fíjate, así somos. Resolvió la situación. Así somos. O dime, por ejemplo, cuando Elegantemente. estaba en Pativilca, por allá, que estaba así, y entonces llega uno de sus, no me acuerdo bien, uno de sus lugartenientes, y llega a visitarlo al campamento y lo encuentra en fiebre, todo se veía, el panorama se veía oscuro, con la independencia, con las batallas que venían, todo se veía muy oscuro en realidad, todo el destino. Entonces este señor llega preocupado y ve al Libertador allá, me lo imagino allá, todo sudoroso, todo envendado, y el tipo llega preocupado, y entonces llega un momento de, bueno, pero mi comandante, mi general, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Bolívar le dice, pues, triunfar. Así es. No hay Después vino la otra. batalla de Ayacucho. Así mismo. Entonces, es como esas anécdotas que de verdad nos van dejando sangre en nuestras venas para sentirlas más, para saber de dónde es que somos y para dónde tenemos que ir también. Así. Porque lo lindo de todo esto es hacia dónde desencadena. Y yo creo que Venezuela con sus políticas, porque hoy en día es algo importante también del venezolano hoy en día, que está politizado, que ya no le meten el dedo en la boca y no. Crea formas de renovarse, por ejemplo ahorita. Vamos a hacer unos cambios a la Constitución. Esto en un continente donde hay países que tienen la Constitución desde el comienzo y no han cambiado nunca nada, ¿no? Que hay otros que tienen constituciones de dictadores, que dicen que las van a cambiar y después se voltea la torta y no las cambian. Bueno, ejemplo. Bueno, exacto, esa posibilidad No de hace falta que la adaptarnos. nombremos, ya sabemos Exacto. que Entonces, estamos en una construcción donde Venezuela está arrastrando la libertad y la independencia de todo un continente.
Seguimos siendo Eso el también faro. es muy importante porque para mí siempre lo vi como se dice, ¿no? El faro de luz de Así nuestro es. continente. Básicamente está aquí, somos pioneros en eso. No, y no se trata tampoco bueno, decir nosotros somos superiores, jamás hemos ido a ningún lugar con esas ínfulas de superioridad, todo lo contrario, hemos ido, bueno, a compartir también nuestro Amoroso, conocimiento, amorosamente. a aprender también de los demás, como han hecho muchos venezolanos fuera de nuestras fronteras. Hay que rescatar también, hablando justamente de historia, de eso que vemos, ¿no? En los escritos, en los libros, en las cartas, esa pasión que caracteriza al venezolano, esa tenacidad también, esa posibilidad de no rendirse nunca ante cualquier circunstancia y decir, bueno, en este momento estamos así, pero seguro vamos a estar mejor. Y le damos la vuelta siempre a las situaciones. Y esto no solo lo vivimos en estos hechos históricos con estos personajes que ya conocemos, con esos héroes, con esas heroínas, sino también lo hacemos en casa todos los días. Así es. Buscamos de darle la vuelta a las cosas, de darle la vuelta incluso a nuestras relaciones cotidianas para salir al paso y hacerlo con la mejor cara posible. Roger ¿no? me decía una cosita que se me pasó de lo que me decía sobre la cuestión artística, de cómo vemos eso. Tengo que decirlo que uno de los personajes artísticos que a mí me hizo enamorarme más de Venezuela, de conocer ¿Quién más, fue Ali Primera. Ajá. Me enamoré de sus canciones, después me las sabía y las cantaba en rock, en rap, por allá en Colombia. Cuando volví, no me podía sacar de Ali Primera con una obra tan extensa, tan variada y diversa. Como eso representa mucho a Venezuela, su diversidad, su creatividad en el sentido musical. Pues fue un señor que recogió bastantes sonidos de por aquí, sonidos de la carretera por allí, ¿no? Que aprendió también de otros grandes exponentes latinoamericanos, pero al hacerlo con esta condición muy particular de Venezuela, pues es una obra magistral, todo lo que él nos dejó. Y eso de levantar banderas también a través de su música. Sin duda, la música protesta, buen aporte, chamánico. Mira, también quisiera, profesor, que nos dijera quizás de su punto de vista de la educación, como usted siempre lo hacía ahí en el IASEM, ¿cómo podemos ahora transmitir todo esto que nosotros sentimos, que nosotros estamos aquí conversando? Lo decía Jocelyn también, que lo hacemos diariamente en casa. Pero ¿cómo transmitir estos conocimientos a los chamos que venimos en una lucha? Porque estos aparatos electrónicos no los atrapen y no los llenen de basura, de tantos contenidos que no son nada adaptados para crear contenidos, generar contenidos en ellos positivos, sino al contrario, que se llenen su mente de muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? Bueno, mira, digamos que en el mundo educativo tenemos un verdadero combate en todos los sentidos, sobre todo en la parte académica lo tenemos, sin duda, porque a veces tenemos corrientes dentro de la academia tradicionales que pretenden justamente imponernos una visión que no forma parte de nosotros. Claro, y eso tiene que ver históricamente porque es que la academia nuestra fue creada ¿por quién? Fue creada por el Imperio Español. Y eso se ha venido repitiendo. Yo vengo de la Universidad Central de Venezuela, donde me gradué de historiador. Y prácticamente, debo decirlo que la escuela, prácticamente la historia, muchas de las concepciones históricas que venían, procedían de una visión absolutamente eurocéntrica. Práctica, contaminada con eso que llaman el positivismo, que parte de que nosotros somos, no ciertamente somos seres humanos, me refiero a nosotros los latinoamericanos, los nuestroamericanos, parece una palabra de Bolívar, sino que somos, como lo dicen los ilustrados, homúnculos, una especie, subespecie. Esa es la visión. Wow. Con eso crearon, justamente eso es el positivismo. Y yo invito que, no estamos hablando del escolasticismo propio de la iglesia de aquel entonces, sino estoy hablando de los ilustrados. Entonces, esa postura está ahí. Y entonces el combate ahí es muy duro. Porque aquellos que estamos dentro de la academia estamos obligados a decir, no, un momentico, esto no es así. Por eso nosotros, que pertenecemos a una corriente como la historia insurgente, documento en mano hemos tenido que mostrar que eso no es verdad. Han tratado de presentar incluso a nuestros símbolos, como el caso de Bolívar, que para nosotros es mucho más, que es un símbolo, presentarlo como una especie de patiquín liberal, que no han podido, porque Bolívar se sembró en el corazón del pueblo venezolano, y el Bolívar nuestro no es el Bolívar de la estatua, frío, absolutamente distante, prácticamente algo así como un Washington, que por cierto, como todos sabemos, presentó la factura de lo que debía pagarle Estados Unidos después de la independencia de Estados Unidos, para que tengamos una idea. O el mismo Francisco de Miranda también. Francisco de Miranda. Que no Entonces, es decir, ese combate existe y está ahí presente. Ese combate lo estamos dando a nivel de la academia. Y por eso nuestros símbolos deben ser sembrados y siempre lo estamos solicitando
permanentemente, sobre todo en eso que tú dijiste, en nuestros niños, que han tratado de envilecerlos. Mira, hay que estudiar un poco de dónde sale ese proceso de envilecimiento a través de las redes. Eso proviene de Alan Wells Dulles, en el arte de la inteligencia. Léanlo, métanse en Google, lo que les encanta. ¿Y qué va a decir? ¿Qué decía ese caballero que es un psicópata? Uno de los creadores, por cierto, de la CIA, en 1950, decía que había que sembrar todas esas miserias y todo ese pensamiento envilecido en los pueblos para poder someterlos. Eso es sembrar incluso hasta la corrupción. Lean el libro y ustedes dirán, este tipo es un psicópata. Bueno, eso es lo que han tratado de hacer. Miren, por acá tengo un escrito, bueno, una persona que nos ha acompañado, socióloga Ingrid Carmona, en compañía de Asdrúbal Alamilla, que habla de lo afirmativo venezolano para y en la nueva época, y rescata un poco lo que venimos conversando desde hace un rato. Bueno, hablar de la identidad venezolana pasa por analizar la versión sociopolítica de la lucha de clases y muchos otros elementos de manera crítica, corrijo y reflexiva. Ella escribe en uno de estos fragmentos, dice: el pueblo venezolano ha demostrado la capacidad de superar las dificultades, a pesar de leer en nuestra historia una gran carga de dolor, caudillos, violencia, corrupción en muchos casos que sobrepasaron el triunfo independentista, desdibujándolo del imaginario colectivo a partir de la intencionalidad histórica de quienes se hacían del poder y conjugaban elementos para debilitar, invisibilizar y obviar la carga no solo heroica, sino triunfante e irreverente, justa del pueblo venezolano, del ser venezolano. Yo creo que eso han tratado de hacerlo desde hace muchísimo tiempo y lo vemos a lo largo de nuestra historia. ¿Y qué ha pasado? Pues hemos resistido, quizás esto ha mutado un poco adaptándose a las nuevas generaciones, pero sigue siendo parte de nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. Porque la identidad, pertenencia. debo decir, la identidad se transforma, cambia y se enriquece. No es algo estático, ¿no? Que en fin de cuentas, claro, la cultura es mucho más que la identidad. Es un elemento mucho más amplio, claro, que implica incluso hasta la manera como miramos el mundo. Debo decir que nosotros los venezolanos, en eso afirmativo venezolano, tenemos una manera, una forma de mirar el mundo. Yo sé que las culturas no son ni mejores ni peores. No son solo son y ya. Diferentes. Solo son. Ahora, nosotros somos, eso es lo que no podemos negar. Exacto. Eso lo dijo Bolívar y lo escribió Bolívar en su carta de Jamaica en 1815. Cuando lo decía, nosotros somos un nuevo género humano. ¿Qué es eso? Ese es el somos. Nosotros tenemos una manera de mirar. Lo que es impertinente es que alguien pretenda imponernos una manera o querer cambiar de ver que no es, de la que nosotros no formamos parte. Tenemos que hacer una pausa, pero ya... No, ya nos vamos. ¿Pausa en dónde? ¿En serio? Sí. Ve que este programa es así de inesperado. Cuando usted la conversa está más buena, ¿no? Dice, no, que es pausa, que nos vamos. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Me perdí en esta conversa en el sentido de... Una frase, chamánico, rapidito para Bueno, despedir. que este programa siga trayéndonos esa alegría de ser venezolanos, ¿no? De sentirnos, digamos, al nivel de la gloria que heredamos. Es muy importante. Te adoptamos, chamánico. Chamánico ya de la casa. Te voy a romper protocolo, te voy a dar la mano, hermano querido, bienvenido. Eso es bueno siempre. del venezolano, rompiendo los protocolos. Así somos. Miren, bueno, nos vamos, Y ¿no? agradecemos también a Bueno, Henry ¿nos vamos Nava, para dónde? ¿vale? Nos vamos para los carnavales. Bueno, nos vamos rumbo a los carnavales. Elijo una fría, bueno, no sé. Ya venimos, Hasta ahora ya venimos, no. ya venimos próximamente. Gracias por su sintonía. Recuerden, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Cuídense mucho.